Ok, vamos a continuar. Un correcto manejo de las heridas y de la cirugía tiene mucha relación con un buen manejo de la asepsia y la antisepsia. Y ahí es donde inicia la técnica operatoria. La técnica operatoria incluye los manejos de asepsia y antisepsia. Uno de los problemas más frecuentes que tenemos en los servicios de cirugía vienen a ser los procesos de infección del sitio operatorio. Es decir, donde hay una herida limpia, se produce ese 5% de probabilidad de complicaciones. Entonces, vamos a hablar en resumen de lo que es la técnica quirúrgica y en este caso especial de una técnica quirúrgica general y una técnica quirúrgica especial. Hablamos de técnica a todas las maniobras o prácticas quirúrgicas que nos van a permitir realizar una cirugía con éxito. Puede haber una técnica quirúrgica general para todos los que hacen cirugía y una técnica quirúrgica especial de acuerdo a cada caso. Así, por ejemplo, un neurocirujano, un cirujano vascular, un traumatólogo, un cirujano de abdomen tendrán que seguir todas las reglas de la técnica quirúrgica general. Pero, por ejemplo, la técnica quirúrgica especial que se sigue en una apendicectomía no es igual que la técnica quirúrgica que se sigue en la resección de un tumor frontal, por ejemplo, o de una cirugía de varices. Es una técnica quirúrgica especial que tiene algunas cosas de la técnica quirúrgica general y se diferencian de la otra en una técnica quirúrgica especial. Vamos a ver primero aspectos de la técnica quirúrgica general, que son válidos para todos los cirujanos, para todos los que hacen maniobras quirúrgicas, para todos los que usan alguna técnica quirúrgica en forma general. Entonces, la técnica quirúrgica general estudia algunas cosas importantes como estas 4 que vamos a ver: el ambiente, el manejo, la instrumentación y la manipulación. En todo acto quirúrgico, independientemente de la técnica quirúrgica especial, se dan estos 4 aspectos: ambiente, manejo, instrumentación y manipulación. Y cuando hablamos, dijimos, de técnica quirúrgica especial, nos referimos a la operación propiamente dicha de acuerdo a cada especialidad. Vamos a ver algo acerca del ambiente. Hay muchas cosas que tenemos que ver con respecto al ambiente, es decir, la zona donde va a trabajar el cirujano o el que hace el procedimiento quirúrgico. Esto tiene que ver con el quirófano, en primer lugar, o la llamada sala de operaciones, el sitio donde se van a realizar las cirugías. Por supuesto, hay que hablar mucho más de estas cosas, pero vamos a resumirlo. Primero, su situación dentro del hospital. La sala de operaciones o el quirófano, por lo general, está en una zona aislada, en una zona reservada, en una unidad especial, sea en la clínica o en el hospital, porque tiene aspectos muy importantes que manejar. Debe estar debidamente implementada con una serie de instrumentos o una serie de máquinas que se utilizan para las diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, la mesa de operación, la mesa de mayo, las luminarias, los ventiladores, los monitores, el equipo de cirugía videolaparoscópica, etc. Hay una zona de suplemento en la cual tenemos que considerar la zona de lavado, por ejemplo, donde se lavan los instrumentos, la zona donde se mantienen o se conservan el instrumental quirúrgico, la zona donde se depositan las muestras, por ejemplo, que se extraen de los pacientes, ¿no? Y básicamente este quirófano está dividido en 3 zonas: una zona negra, una zona gris o una zona blanca, como vamos a verlo posteriormente. En cuanto al manejo, ¿a qué nos referimos en el manejo? A la técnica quirúrgica, a la manera como se va a proceder. Es un manejo especial, es un ambiente que debe ser manejado dentro de las normas de asepsia y manejado bajo las técnicas de antisepsia
para que la intervención quirúrgica sea exitosa y no haya ninguna infección o contaminación. Hemos dicho que la infección es uno de los problemas más frecuentes que tenemos en los ambientes de la sala de operaciones. Y esta infección tiene una historia muy larga, desde la historia de Semmelweis, donde se obligó al lavado de manos después de detectarse que los alumnos de medicina que trabajaban en determinadas zonas traían los gérmenes hacia otra zona, ¿no? Y cómo es que lavando las manos solamente se pudo producir una incidencia de la baja de la fiebre puerperal, por ejemplo. Cuando estos, Louis Pasteur, Joseph Lister, introducen los términos de asepsia, antisepsia, donde se detectan los gérmenes, como por ejemplo Pasteur ya hablaba de lo importante que era mantener limpio el instrumental, mantener prácticas quirúrgicas sin contaminación. Y entonces vamos a hablar de un término que van a usar muy frecuente, que es la antisepsia quirúrgica, que vienen a ser los procedimientos utilizados para eliminar todos los microorganismos de un área. Esa técnica también se llama técnica estéril. Y acá debemos diferenciar dos conceptos básicos, lo que es asepsia y lo que es antisepsia. Lo que es asepsia, que son una serie de procedimientos o situaciones cuyo objetivo es impedir que los microorganismos lleguen a un medio que ya está aséptico. En este caso hablamos de prevenir la contaminación. Por ejemplo, usar un guante, ¿no? Es prevenir la contaminación. Usar una mascarilla, por ejemplo, es prevenir la contaminación. Entonces hablamos de asepsia. Y hablamos de antisepsia a todas las acciones o los procedimientos, pero cuyo objetivo es eliminar los microorganismos en una determinada zona. Antisepsia cuando yo quiero eliminar, ¿no? Por ejemplo, pasar clorhexidina en la piel del paciente en el cual voy a incidir sobre una hernia, una herida de hernia. Es un procedimiento de antisepsia. ¿A qué nos referimos a este procedimiento de antisepsia? Hay técnicas asépticas que incluyen desde la limpieza, la desinfección, la esterilización y la descontaminación. ¿Tenemos que tener conocimiento de esto? Sí, lo básico, porque si no, su cirugía puede ir mal, porque hay una mala limpieza, una mala desinfección, una mala esterilización. Pero no confundamos estos términos. Hablamos de limpieza cuando el objetivo es remover. Se refiere a procedimientos físicos en el cual yo voy a eliminar la materia orgánica y a veces inorgánica, ¿no? Vaya a descontaminar esos objetos y cuyos agentes van a tratar de movilizar, por ejemplo. Eso se llama limpieza, barrer, pasando un trapo húmedo con alcohol o con lo que usted quiera. Estoy haciendo procedimientos de limpieza, estoy tratando de remover las acciones de hacer. Hablamos de desinfección, en el cual yo trato de eliminar los patógenos, ¿no? Cuando yo trato de eliminar los patógenos, por supuesto a veces las esporas es difícil de eliminarlos, y en estos casos pueden haber procedimientos de limpieza física o de esterilización. Mi objetivo es eliminar los microbios. Cuando yo limpio, sigue estando contaminado, sigue estando infectado, no necesariamente eliminado todos los gérmenes. Y por último, hablamos de esterilización, cuya finalidad es eliminar por completo toda forma de vida biológica que pueda tener el objeto que yo quiero esterilizar. Y hablamos en eso de procedimientos químicos o procedimientos físicos. Limpieza, desinfección y esterilización. Desinfectante. Por supuesto, para yo desinfectar, tengo que utilizar una sustancia desinfectante. Son aquellas que tienen efecto sobre sustancias inanimadas. Hablamos de desinfectante cuando hablamos de aplicar sustancias con efecto bactericida, germicida, pero sobre sustancias inanimadas. Por ejemplo, cuando quiero limpiar la mesa de sala de operaciones, tendré que usar un desinfectante. ¿Ok? Hay que tener ciertos principios de limpieza en la desinfección. Primero es importante saber que la desinfección de estas superficies inanimadas son con elementos que a veces pueden dañar a una superficie biológica. Por ejemplo, lo limpian con lejía, ¿no?
La lejía, ustedes saben, va a eliminar los microorganismos, pero usted no puede usar lejía para la piel, no debería usar lejía para la piel, por ejemplo. Entonces, se producen limpiezas porque se va a remover las sustancias, se va a remover los restos de polvo o restos de gérmenes que puedan haber ahí, y sobre eso se usan elementos o sustancias que van a producir desinfección sobre elementos inanimados. Hay productos orgánicos, como por ejemplo la sangre, que se seca, el plasma, las heces, los tejidos, que van a absorber el potencial germicida. Es decir, usted puede echar un antiséptico o un elemento germicida sobre un instrumento que está contaminado con sangre o con tejidos y no va a actuar adecuadamente si usted no ha hecho primero una limpieza. Es por eso que primero se debe realizar la limpieza, la remoción, para luego producir la desinfección. No es que la que limpia la sala de operaciones va a venir y de frente pasar la lejía. Primero tiene que limpiar, primero tiene que remover, así como vamos a ver que se hacen las heridas. La suciedad protege a los microorganismos, ¿no? Incluso se ha visto de que pese a usar antisépticos, estos no penetran en el coágulo, en la sangre que ya se ha formado sobre lo que usted está limpiando, sobre lo que usted está desinfectando. Entonces, la desinfección puede ser inactiva cuando hay presencia de material orgánica, porque no penetra a veces en la grasa o los aceites que se han formado y se han secado. Debe haber un orden en la limpieza o en la desinfección. Ingresar desde las zonas menos sucias hacia las zonas más sucias. Ese es un concepto que hay que tener. Iniciar desde las zonas más altas hasta las más bajas. No se concibe que en sala de operaciones primero limpia abajo y después la limpieza está limpiando los techos o está limpiando arriba. Va a remover nuevamente y va a producir nuevamente una contaminación. Debe limpiarse con diferentes paños en orden, desde la menos sucia a la más sucia, desde la más alta hasta la más baja. Hay que ver si hay detritus, hay que tratar de usar elementos que puedan movilizar, no sé, rodillos, elementos que tienen que usan limpieza, ¿no? Trapeadores, etcétera, que puedan remover ese material que se ha contaminado. Los desinfectantes que usemos deben ser bactericidas, deben actuar sobre hongos, deben actuar sobre bacterias, deben actuar incluso sobre virus. Vamos a ver que se debe limpiar todo el material, todo el ambiente de la sala de operaciones, incluyendo las manijas, donde se tiene que abrir y cerrar las puertas dentro del quirófano de la sala de operaciones. Limpiar y desechar toda la ropa contaminada, toda la ropa manchada, ¿no? Tener ambientes restringidos, como vamos a ver después, zonas en las cuales usted se puede solo cambiar con ropa normal, zonas en la cual puede desenvolverse con ropa de quirófano y zona donde puede actuar usted con ropa estéril o necesita material estéril, por ejemplo, en la sala de operaciones, en la cama de sala de operaciones. Estos desinfectantes deben ser controlados, deben estar mantenidos adecuadamente, como ustedes están viendo, a una temperatura adecuada, ver la fecha de vencimiento, tener un control estricto por los que controlan este proceso, porque si no, puede ser una de las causas por la cual se producen infecciones de sitio operatorio. Igualmente, así como se mantiene el ambiente de la sala de operaciones, también se tiene que mantener el material con el cual se va a trabajar en una operación. Y de eso se encargan las enfermeras de quirófano, que son las que están en mayor contacto con ellos, cómo van a preparar el material desde la vestimenta, desde el suministro de los materiales estériles, los contactos, cómo deben ser los campos estériles, cómo se deben mantener estas técnicas asépticas. Hay conceptos que son generales, así por ejemplo, solo artículos estériles deben usarse dentro de un campo estéril. No se concibe que un material no estéril sea manejado dentro de un campo estéril. Entonces, si nosotros tenemos duda si determinado material es estéril o no, nunca debe manipularse, por ejemplo, en una mesa de mayo que ya está preparada y ya es estéril. No puede usted usar un celular, ¿no?, cuando está preparando un material para una cirugía. Un paquete que se cae, por más que se caiga y esté cerrado, se considera contaminado, por ejemplo.
está trayendo la ropa de quirófano, la coloca en la mesa de mayo, se le cae. No es que la recoge y adentro está limpio, no es así. Se considera contaminado y debe desecharse. Deben nuevamente volver a la central de esterilización para que la esterilicen. Por supuesto que todas estas cosas son más manejadas por las enfermeras, pero que debemos conocer porque es un concepto que tiene que ver mucho con la contaminación y la infección del sitio operatorio. Las batas, por ejemplo, se consideran estériles solo desde los hombros hasta el nivel de la mesa de mayo y las mangas desde los codos hasta los puños, ¿no? Si alguien entró en contacto con la parte posterior, no se considera, ya se considera contaminado. Y por eso que dentro del quirófano, cuando ustedes vayan a rotar a los hospitales, tienen que mantener ciertas normas de conducta basadas en estas reglas, ¿no? No puede ser que por más que usted tenga una bata estéril y alguien toca hacia atrás, se considera contaminado. Tiene que cambiarse la ropa. Las manos nunca se doblan bajo los brazos. Usted está entrando a ver la sala de operaciones y está en esta maniobra, ¿no? Eso se considera contaminación, por ejemplo. Las personas estériles mantienen la mano a la vista en todo momento y arriba de la cintura. No puede usted entrar al quirófano con las manos abajo. Tiene que entrar de la cintura para arriba. Una vez que entra al quirófano, las manos tienen que estar arriba. ¿Ok? Adelante. No se consideran estériles los bordes de las envolturas estériles una vez que se abre el paquete. Cuando ustedes entren al quirófano, van a encontrar las mesas de mayo o las mesas de quirófano en cual tienen los bordes y tienen el material. Estos bordes que estén ustedes ya no se consideran. Si usted toca esos bordes, considera que está contaminado. Les digo estas consideraciones porque cuando van a hacer las prácticas, se van como si no hubieran revisado estas cosas. Y las enfermeras tienen que sacarlo de sala de operaciones a los alumnos o a los que están practicando. Entonces tienen que conocer para que cuando entren al quirófano puedan tener un comportamiento adecuado dentro de las normas y de los principios de una técnica estéril. Después de que se abre un material, si ese no se usa, por más que esté limpio, abrió usted la sutura, pero lo he abierto, pero está limpio, no lo he tocado, ni siquiera se considera contaminado. No se usa, no se puede usar para otro paciente. No lo he usado, lo voy a usar para el siguiente. No es así, se considera contaminado. ¿Ya? Solo el interior y el nivel de la superficie donde se cubre se considera estéril, ¿no? Debajo de acá ya no es estéril por más que esté cubierto. La preparación del campo estéril solo se realiza en el momento en que se va a usar. No puede ser que uno abra el quirófano, la enfermera prepara y esté esperando que venga el cirujano, y el cirujano no llega. Se abre cuando el momento que se va a iniciar la cirugía, en ese instante, porque si no, se va a considerar contaminado. Por más que yo lo pueda cubrir con lo que usted quiera, se considera contaminado, ¿ya? Las personas con uniforme estéril deben mantenerse dentro del área estéril. Si usted ya se colocó el material estéril, usted no puede salir de la puerta del quirófano propiamente dicho. Tiene que permanecer dentro de él. Y si quiere movilizarse, tiene que ser de espalda contra espalda, 360 grados. Es decir, contaminado con contaminado. No estéril. O estéril con estéril, frente a frente. ¿Ya? Todas esas cosas son formas de poder comportarse dentro del quirófano, dentro de los principios de una técnica estéril. Es importante que cuando estemos en contacto, cuando vayamos a ingresar al quirófano, nos mantengamos en un promedio de más o menos 30 centímetros en relación al campo estéril. No quiere ver la operación y usted se acerca, quiere estar ahí pegado para mirar la apendicectomía o la calicistectomía, no. Se considera más o menos un promedio de 30 centímetros, porque usted no está con ropa estéril, usted está con ropa limpia, que es diferente a ropa estéril. Las personas no estériles nunca deben caminar entre dos zonas estériles, ¿no? Es otro concepto. Si hay un cirujano acá, otro cirujano, usted no se puede pasar por el medio, porque usted no está con ropa estéril. La barrera estéril que ha sido infiltrada o perdida de integridad debe considerarse contaminada. Si hay una rotura, una abrasión, un guantecito que tiene un hueco pequeño, o su ropa tiene una pequeña raspadura, se considera contaminada. Tiene que cambiarse el guante, cambiarse la ropa, etc. Si se moja se cae una solución de líquido y moja el campo operatorio, la zona donde ha preparado el material,
tiene que cubrir con un campo adicional, se considera contaminado, ¿no? Recuerden ustedes que dentro de estos principios la piel pues no se puede esterilizar, ¿no? Lo que se esteriliza son los equipos, ¿no? Lo que se hace en la piel es la asepsia, ¿no es cierto? Se trata de que en el quirófano se hable lo menos posible. Se tapa con una mascarilla, pero hay que tratar de hablar lo menos posible porque de una forma u otra la mascarilla no cubre 100%. Se está eliminando de alguna manera gérmenes, ¿no? Entonces hay que mantener cierta postura. No hay que estar movilizándose por todo el campo de tal manera que se produzcan turbulencias. No se pueden sacudir campos quirúrgicos o materiales después de la operación, ¿no? El cirujano se saca y sacude la manga porque está sucia. No se puede hacer eso porque contamina todo el ambiente quirúrgico, ¿no? Dentro de la técnica aséptica, ustedes ya han visto algunos de ellos y los han practicado, creo, o tienen una práctica. Hay muchos componentes, desde el lavado de manos, cómo se hace la antisepsia de la zona operatoria, cómo se puede usar barreras mecánicas, como por ejemplo el guantes, el uso de mascarilla, el uso de delantal, cuándo se debe usar antisépticos o desinfectantes. Así, por ejemplo, si vamos a realizar una operación en determinada área, debemos realizar antisepsia en esa zona y alrededor de la zona donde se va a operar. Por ejemplo, voy a operar una rodilla, entonces debo limpiar toda esta zona. Debo operar un apéndice, no voy a limpiar o no voy a realizar antisepsia solo sobre la zona, sino alrededor de toda la pared abdominal. Hay muchas técnicas de aislamiento o técnicas de barrera y una de ellas es el quirófano. El quirófano es la zona en la cual se supone que hemos inhibido al máximo la concentración de gérmenes. El paciente va a operarse dentro de un ambiente lo más aséptico posible. Y es por eso que se divide en 3 zonas, para que ustedes puedan manejarse dentro de 3 zonas. Una zona negra, donde esa zona está contaminada, entran a cambiarse, entran a la ropa normal con la cual usted va a ingresar al quirófano, tiene que cambiarse por una nueva ropa. Esa zona se llama zona negra o zona de aislamiento, ¿no? O zona de amortiguación. Es una zona en la cual usted hasta puede comer su pan, hasta puede hacer lo que usted quiere como la zona común, pero que está aislada, ¿ya? La segunda zona es la zona gris, donde usted ya se cambió con la ropa limpia, con la ropa en la cual se deambula dentro del ambiente de sala de operaciones, porque la sala de operaciones es todo, pero el quirófano es una zona propiamente dicha donde se opera. Entonces, a esta área deben entrar con una adecuada vestimenta, con una ropa para sala de operaciones. Puede ser descartable o puede ser reusable. Si ustedes van a practicar en los hospitales, lleven su ropa descartable de preferencia para que puedan deambular en esta zona gris, en esta zona negra, ¿ya? Y la zona blanca es la zona de máxima restricción, donde hemos hablado todos esos conceptos que se deben manejar. Es la sala de operaciones propiamente dicha. Usted para entrar ahí hay que lavarse las manos, tiene que colocarse su ropa y si va a participar alrededor del acto quirúrgico, tiene que colocarse una bata adicional a la que ya se ha puesto en la ropa limpia, ¿no? Entonces, un gorro quirúrgico, una mascarilla, ¿no es cierto? Botas quirúrgicas a partir del área gris, ¿no? A partir del área negra todavía se puede estar con zapatos, ¿no? Se pone las botas están a la entrada, entra al área gris y luego se cambian para tener la indumentaria adecuada. El uso de la bata quirúrgica cuando va a estar en contacto directo con la operación o va a participar como ayudante, cirujano ayudante, instrumentista, ¿no? Tiene que colocarse una barrera mecánica adicional. El uso de mascarilla en sus diferentes formas para evitar transmitir infecciones o evitar contaminaciones también, porque dentro de la operación se produce escape de fluidos, ¿no? El uso de guantes, el uso de lavado y el uso de colocación de guantes dentro del quirófano en sus diversas técnicas, ¿no es cierto? Es importante considerar que los guantes no reemplazan al lavado de mano. Si yo me lavé una vez la mano y salgo del quirófano de una operación, debo volver a realizar el lavado de manos para colocarme nuevamente otros nuevos guantes. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos.
el manejo del material estéril es importante porque ese material que nos llega para operar al paciente está almacenado en algún sitio. Y ese almacenamiento tiene que tener todas las características adecuadas, debe cumplir cierto protocolo que nos garantice de que es un material estéril. Cuando llega el material a la sala de operaciones, la enfermera instrumentista debe verificar que tiene o cumple con todos los parámetros a través de los indicadores de esterilización, ¿ya? Deben estar en una temperatura adecuada, entre 18 y 20 grados, una humedad no debe pasar del 50%. Todas estas características deben estar dentro de la central de esterilización. Entonces, estas técnicas, como dijimos anteriormente, ya hablamos de la limpieza, que también debe haber en estos centros donde se almacenan los materiales quirúrgicos, deben estar aislados. Dentro de la técnica séptica, ya lo dijimos anteriormente, se usan los antisépticos o se usan los desinfectantes, ¿verdad? Tenemos acá algunos antisépticos que se usan, el alcohol, la povidona, la clorhexidina para el lavado de manos. Tenemos los alcoholes, diversas formas, pero los anteriores son los más usados. Ya algunos han dejado de usarse, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque nos preparan el campo de tal manera que disminuyen la concentración de gérmenes para realizar el acto quirúrgico. Tienen características, algunas por ejemplo como el alcohol, actúan inmediatamente pero no tienen efecto residual. Es por eso que apenas se realiza una limpieza con alcohol, por ejemplo cuando se va a colocar un inyectable, debe ser colocado inmediatamente, porque su efecto va a ser minutos, actúa en segundos y se va también a 1, 2, 3 minutos. La clorhexidina, por otro lado, tiene mayor efecto residual, 4 a 6 horas, va a permanecer dentro de la piel que usted ha untado con clorhexidina. La iodopovidona igual, pero su efecto es casi de la mitad con relación a la clorhexidina, por eso ahora se usa clorhexidina. Los desinfectantes hemos dicho que se usan en superficies inanimadas. No se usa desinfectantes, no debería usarse en superficies animadas. Lo más frecuente es alcohol puro al 100%, glutaraldehído, amonio cuaternario. Acá tienen algunos de los desinfectantes. Cómo actúan en virus, en bacterias, en hongos. Se usa básicamente en relación con la limpieza, la desinfección, en superficies inanimadas. Hay también elementos químicos como el óxido de etileno, el glutaraldehído y el formaldehído que se pueden usar. El óxido de etileno es uno de los más usados. ¿Por qué? Porque hay materiales que no se pueden exponer al calor. Se dañarían. Por ejemplo, ¿cómo esteriliza un guantes? Lo mete al calor y ya no hay guantes. Entonces, hay materiales de plástico que tienen que usar materiales que son muy sensibles y que tienen que utilizarse otra forma de esterilización. Esta es una de las formas de esterilización con gas, ¿no? Actúa de 3 a 8 horas, por ejemplo, las máscaras, los catéteres, las sondas, las jeringas, ¿no? Pero hay que tener cuidado, tienen que estar en zonas alejadas, puede producir quemaduras, son altamente tóxicos, por eso deben estar en centrales de esterilización. Se manejan en ambientes muy ventilados, claro que tienen gran poder de destrucción, incluso destruyen al virus del VIH, ¿no? Pueden actuar como antisépticos, pueden destruir incluso a las esporas para esterilizar, por ejemplo, los equipos de endoscopía, los equipos de laparoscopía. Y por último están los físicos, ¿no? En el cual se pueden usar altas temperaturas o bajas temperaturas también, ¿no? Filtración o desecación. La esterilización, por ejemplo, a altas temperaturas, por ejemplo, usar el calor húmedo o utilizar el calor seco para eliminar los microorganismos. Dentro de ellos, la más conocida, la autoclave o las formas de pasteurización, ¿no? Radiaciones ionizantes y, por último, filtro o membranas de EPA, que también son una manera de esterilización especialmente, o de asepsia, de que eliminen los gérmenes para, por ejemplo, mantener o enviar, por ejemplo, filtros de manera lo más estéril cuando, por ejemplo, se usa ventiladores. Bien, vamos a continuar. Una vez que hemos mantenido tenemos la forma de cumplir todo lo que es la esterilización, podemos encontrarnos ya en capacidad de poder iniciar una cirugía.
iniciar una cirugía. Hemos preparado el campo, hemos visto todas las condiciones como para tener un campo estéril y disminuir la probabilidad de infecciones. Entonces podemos decir que nos encontramos ya en capacidad de poder iniciar un acto quirúrgico, un procedimiento quirúrgico. Y ahora lo que vamos a describir es cómo se producen estos tiempos quirúrgicos. Estamos hablando de la técnica quirúrgica general, válido para todas las cirugías, para cualquier especialidad. En este acto quirúrgico, después de cumplir todas las normas de asepsia, antisepsia, desinfección que hemos hablado, podemos asegurar o tener la alta probabilidad de que la cirugía va a ser una cirugía limpia. Y en esto hay tiempos quirúrgicos. Esta es una manera de dividir la cirugía en tiempos. La incisión o diéresis, el inicio de la cirugía, la hemostasia, la disección y exposición, la técnica quirúrgica específica y por último, la síntesis o el cierre. Las operaciones, ya dijimos anteriormente, pueden clasificarse en mayores o menores, en típicas o atípicas. Toda cirugía tiene una estrategia quirúrgica. Lo que hemos hablado hasta ahora, desde el inicio del preoperatorio, es la estrategia. ¿Cómo voy a preparar a un paciente desde que lo conozco hasta la cirugía, cuando voy a iniciar la incisión? Y otra cosa es la táctica quirúrgica. Es decir, cuando yo ya tengo al paciente preparado, ya tengo al paciente listo para ingresar, tengo que tener una táctica quirúrgica. ¿Qué voy a hacer en la operación? Ya tengo al paciente con toda una estrategia, lo he preparado bien, le he dado antibióticos profilaxis, he visto que no sea diabético, he controlado su diabetes, etc. He visto que hay una buena asepsia, buena antisepsia, el material está adecuado, estoy cumpliendo todas las normas de técnica quirúrgica estéril. Entonces tengo una táctica quirúrgica, desde que voy a cortar hasta que voy a cerrar. ¿Qué voy a hacer en base al diagnóstico del paciente? Entonces, para ello interviene todo un grupo de personas para una cirugía. Y a eso se le llama el equipo quirúrgico. La cirugía tiene una efectividad cuando el equipo quirúrgico trabaja en conjunto, trabaja como grupo. El cirujano solo no va a hacer la operación. Necesita de todo un equipo, desde el personal de limpieza, como dijimos anteriormente, que se va a encargar de garantizar que haya una sala de operaciones limpia, preparada para que haya un personal técnico que lave material y produzca una desinfección, hasta que el cirujano, junto con el anestesiólogo, su instrumentista, ingresen a operar al paciente y tengan la asesoría de una enfermera circulante que va a ser la intermediaria entre todo el material que tiene para ponerlo a disposición del equipo quirúrgico. Y hay que colocar al paciente, así como en la curación de heridas que hemos visto, en una posición adecuada de acuerdo a la cirugía que se va a realizar. Hay varios tipos de posición. Recordaremos acá las principales, como la posición supina, el decúbito dorsal hacia arriba, o la posición de Trendelenburg, ¿no?, que es la posición oblicua, la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo. O la posición en Trendelenburg inversa, que a veces hay que hacer en algunos pacientes, o la posición de litotomía o posición ginecológica, que hay que recordar, ¿no?, dentro de las más frecuentes. Esas son las que deberían sí o sí recordarse. Y la posición de Fowler o posición semisentada. Posición de Fowler o posición semisentada, Trendelenburg, posición supina y posición de litotomía. Hay muchísimas más, pero estas son las principales, las que estamos mencionando especialmente, ¿ya? Entonces, cuando tenemos que iniciar la cirugía, tiene que haber una táctica, un plan a seguir. Y eso quiere decir que tiene que haber objetivos precisos. Voy a extirpar el apéndice. Voy a resecar el tumor del colon. Ese es mi objetivo. Voy a introducir una malla en la zona donde se encuentra la hernia. Ese es mi objetivo. Y tengo que considerar algunos criterios importantes. ¿Qué dificultad voy a tener para lograr el objetivo? Tengo que tener accesibilidad. Mi incisión, lo que voy a cortar,
me debe permitir llegar a la zona que yo debo operar. No puede ser que usted va a hacer una apendicectomía y va a hacer una incisión al lado izquierdo. No tendría sentido, porque el apéndice se encuentra localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cada órgano tiene una determinada incisión que le da accesibilidad. Si va a trepanar un hematoma subdural del parietal derecho, ingresará por el parietal derecho. Entonces, otra característica que tiene que tener esta incisión en la primera fase es la extensibilidad. Puede que con una incisión pequeña yo intente realizar una cirugía, pero tengo que hacer una incisión que si por A o B yo tengo una complicación o no tengo acceso adecuado al órgano, yo pueda extenderla, yo pueda ampliarla sin comprometer el objetivo de mi cirugía. Por ejemplo, una incisión mediana es una incisión extensible en relación a una incisión transversa, por ejemplo. Y por último, seguridad. La incisión me debe dar a mí la capacidad de asegurar el éxito de la cirugía. No puede ser que yo quiera hacer una incisión, no, voy a hacer una incisión muy pequeñita para que no le quede cicatriz mucho al paciente, pero estoy exponiendo al paciente a una complicación, a que se me perfore el apéndice y se vaya toda la secreción a otro lado, o a que pueda haber un sangrado y como es una incisión muy pequeña, yo no pueda controlar el sangrado y exponga al paciente a una inseguridad. Eso debemos evitar en una incisión. La incisión viene a ser la primera fase de un acto quirúrgico o de una cirugía. Estas incisiones tienen diversas clasificaciones, ¿no? Como todo, acá hemos puesto algunas de ellas, dependiendo si es en relación al eje del cuerpo o por su forma, ¿no? En relación al eje del cuerpo, las incisiones pueden ser verticales o longitudinales, pueden ser horizontales, pueden ser oblicuas o pueden ser compuestas, mixtas o a colgajo, como vamos a ver después. Si queremos clasificar por su forma, pueden ser rectas, pueden ser curvas, ¿no? Por ejemplo, una incisión de Kocher, puede ser fusiforme, una incisión para una toracotomía, una incisión elíptica, una incisión subcostal de Kocher, por ejemplo, o pueden ser mixtas, combinadas. Así tenemos, por ejemplo, ahí arriba, una incisión subcostal bilateral, abajo una incisión de Pfanstein, o una incisión para cesáreas, una incisión para lumbotomía, una incisión que se llama incisión mediana infraumbilical. Entonces, cada incisión tiene un nombre o una forma de clasificarla. Podemos clasificarla también por su profundidad. Pueden ser incisiones superficiales, como por ejemplo para una hernia superficial, o incisiones profundas para una laparotomía. Y ya lo dijimos que por sus condiciones pueden clasificarse en limpia, contaminada, contaminada y sucia. Si voy a operar un colon, yo sé que eso es probablemente una contaminada o sucia, de antemano. Diversos tipos de incisiones, algunas de ellas tienen nombre muy particular y deben saberlo, como por ejemplo la número 1, la subcostal u oblicua, llamada incisión de Kocher o Kocher. Es la incisión para la colecistectomía convencional, por ejemplo. Una incisión, la número 2, incisión mediana, que puede ser mediana infraumbilical o mediana supraumbilical. O puede ser mediana infraumbilical cuando se trata de una laparotomía completa, por ejemplo. Otra que deben conocer es la incisión de McBurney, la incisión, la número 3, que es una incisión oblicua para la apendicectomía, que es convencional, apendicectomía convencional, ¿ya? Otra la que deben conocer es la 9, que es la incisión de Pfanstein, ¿ya? La incisión transversa, es buena conocerla también, se refiere a una incisión horizontal que puede ser usada también en muchas cirugías, pero esas son las principales dentro de todas. Cuando hacemos una incisión tenemos que conocer la anatomía quirúrgica, porque voy a cortar diversos planos de la piel, y si yo no conozco qué estoy cortando, puedo cortar inadecuadamente. Por supuesto, esta anatomía quirúrgica está en relación a lo que voy a operar. Si voy a operar una zona que está en la vía biliar, haré una incisión subcostal porque conozco en la anatomía
que a través de esa incisión voy a llegar a ese órgano. Si voy a operar el esófago, en su parte superior tendré que hacer una incisión hacia arriba porque sé que por ese lado voy a encontrar el órgano que voy a operar. Entonces, conocer la anatomía quirúrgica. Y por ejemplo, en el abdomen, cada región está relacionada con ciertos órganos para la cirugía, ¿no? Así, por ejemplo, la región inguinal derecha está en relación con la cirugía de apéndice, con la cirugía de colon bajo, con la cirugía de los órganos femeninos como el ovario, como las trompas, el hilio terminal. Mientras que, por ejemplo, la región epigástrica está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, con el estómago, con partes del duodeno, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene ciertos órganos en relación a lo que vamos a operar. Y si vamos a específicamente entrar al abdomen, tenemos que conocer cuáles son sus características, hasta dónde llega, dónde termina, cuáles son sus límites para poder explorar. Ingreso a una cavidad abdominal y de repente yo voy a querer extirpar por ahí el riñón y resulta que no lo voy a encontrar porque el riñón es retroperitoneal, por ponerles un ejemplo. Entonces, el abdomen, por ejemplo, en su límite inferior está arriba con el diafragma y hacia abajo el estrecho de la pelvis. El abdomen no solo está hasta las costillas, sino más arriba de las costillas. Una lesión a nivel de las costillas puede lesionar el abdomen, puede lesionar el hígado. ¿Por qué? Porque conocemos que su límite es por debajo del diafragma. Conocer cuáles son los componentes que están en la pared abdominal, qué músculos intervienen en ellos. Ya ustedes han llevado anatomía, cómo están los músculos rectos, cómo están los músculos oblicuos, cuáles son los nervios que pasan por ahí, qué arterias son peligrosas y podemos cortar, ¿no? Cómo es que tenemos, por ejemplo, el músculo oblicuo externo, que parte de un lado y llega hacia el otro lado de forma oblicua, por eso su nombre oblicuo externo. Hay un mayor y un menor, o un externo y un interno, ambos tratan de cubrir la pared abdominal. Como tenemos un músculo transverso, horizontal, que cubre la pared abdominal. Entonces, la anatomía quirúrgica me permite determinar qué planos tengo yo, a través de lo cual puedo ingresar hasta llegar al órgano al cual voy a llegar. Esto también me permite saber qué puntos o cómo voy a acercar esos tejidos. Así, por ejemplo, cuando la herida solo afecta la parte inferior de la piel, usted pondrá un punto simple. Pero si se trata de una herida profunda, usted tendrá de repente que reparar primero los planos profundos para luego suturar los planos simples, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una herida con puntos simples y una herida que abarca toda la profundidad de la herida en una sola. Entonces, nosotros tenemos que conocer los diferentes planos, por ejemplo, de la pared abdominal. Desde la piel, el tejido celular subcutáneo, las fascias o lo que se llama la saponeurosis, que cubren a los músculos y que son los primeros que nos vamos a encontrar. Entonces yo tengo que saber qué suturas voy a usar en cada plano. Hay muchos tipos de suturas, lo dijimos, desde las absorbibles hasta las no absorbibles. Por ejemplo, si tengo el plano muscular como la fascia, tendré que usar suturas absorbibles que puedan tener la suficiente fuerza tensible. Utilizaré, por ejemplo, el prolene, utilizaré, por ejemplo, el polipropilene, el Vicryl, y no usaré, por ejemplo, el cadmium, porque si bien es cierto, son suturas absorbibles, no tienen la suficiente fuerza tensible como para cerrar un plano de la fascia. Entonces, luego de la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia o aponeurosis estará el plano muscular, ¿no? Los músculos. Hemos visto el músculo oblicuo, el oblicuo externo, el transverso. Esos músculos no toleran bien las suturas. Hay formas de suturar los músculos. Por ejemplo, los músculos, ese día que han hecho la práctica, seguro habrán hecho el punto de MUF, los puntos de PAC, que son puntos especiales que sirven para unir los músculos que están separados. A veces no es necesario suturarlos porque el músculo por sí solo se va a acercar y las miofibrillas se van a unir.
Después de la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia o aponeurosis, los músculos, viene el peritoneo, que viene a ser el tejido que cubre toda la cavidad abdominal y las vísceras. Hay un peritoneo parietal que cubre la caja, como si fuera este cuarto, y un peritoneo visceral que cubre los órganos, cada órgano, ¿ya? Entonces, ese peritoneo que se abre, también a veces hay que cerrarlo. Dentro de las incisiones abdominales ya dijimos cuáles eran las más frecuentes, no vamos a avanzar sobre ello. Y luego viene la técnica quirúrgica ya. La técnica quirúrgica obviamente varía de acuerdo a lo que yo voy a operar o el objetivo de mi operación. ¿Hay algunas ventajas en hacer ciertas incisiones? Sí. Por ejemplo, una incisión mediana. La incisión mediana tiene la característica de ser rápida. El cirujano entra rápidamente a la cavidad abdominal, por ejemplo, tratándose de una hemorragia, un sangrado masivo. No va a hacer una incisión transversa, tiene que hacer una incisión mediana. Le permite inmediatamente ampliar la incisión hacia arriba, hacia abajo. Tiene pocos planos, casi no vamos a encontrar el plano aponeurótico porque vamos a entrar por el centro. La incisión se hace sobre la línea alba, es decir, donde los músculos se unen. Entonces, cuando usted corta, no va a cortar los músculos, va a pasar por la línea media, va a ser más rápido. El plano muscular casi está inhibido, no hay músculo. A diferencia de una incisión subcostal de Kocher oblicua, en la cual usted tiene que separar o cortar el músculo. La incisión mediana no sangra mucho, es rápida, es por eso que en la parotomía de emergencia, una de las incisiones más usadas son las incisiones medianas. Pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Las incisiones verticales también pueden ser paramedianas, hacia un costado, paramediana derecha, paramediana izquierda. Pero la que más se usa, la que es más práctica y tiene mucho más ventajas, es la incisión mediana, sea supraumbilical o infraumbilical. Las paramedianas, las que están al costado de la mediana, paramediana, al costado, no son muy usadas, prácticamente están pasando al olvido, porque tienen que traspasar toda la barrera de músculos. Son muy eventrógenas, se pueden abrir, por más que le ponga un hilo adecuado, a veces tienden a abrirse y forman hernias. Hay incisiones como la subcostal, hemos dicho la incisión subcostal de Kocher, por ejemplo, para operar la cirugía convencional de vesícula, que nos permite acceder directamente al órgano. Tienen muchas capas, mucho músculo, la desventaja es que tiene que cortar los músculos, pero va a llegar directamente a la vesícula, por ejemplo, o a las vías biliares. Estamos hablando de la incisión de Kocher, es una incisión que está por debajo de la costilla del lado derecho, a unos 2,5 a 5 centímetros, es más o menos de ese tamaño, ¿no? Actúa o se usa bastante para lo que es cirugía de vesícula. La incisión de McBurney, que hablamos anteriormente, para extirpar el apéndice, ¿no? Es una incisión oblicua en la fosa ilíaca derecha, es muy ampliamente utilizada, aunque se combina con la incisión de Rocky Davis, que es una incisión también para apéndice, pero que se hace en forma transversa. La incisión de McBurney es a la vez se usa frecuentemente con la incisión de Rocky Davis. Ambas son para extirpar el apéndice, pero la diferencia es que la incisión de Rocky Davis es transversal, mientras que la incisión de McBurney es oblicua. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Que de repente es más cosmética la transversa, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Incisión oblicua sería la de McBurney, incisión transversa, la de Rocky Davis, ¿no? Para extirpar el apéndice. Incisiones oblicuas, por ejemplo, para extirpar una hernia, para operar una hernia inguinal, una hernia femoral, una hernia crural, se utiliza una incisión oblicua. Nos permite ingresar directamente a todos los planos de la operación de hernia, en la zona inguinal, por ejemplo, ¿no? La incisión de Fanestey, que es una incisión, hemos dicho, por encima del pubis, pero que es semicircular y básicamente es usada universalmente para las cesáreas. Se incide en esa zona inferior. ¿Cuál es su ventaja? Que es
estética, porque generalmente no se va a visualizar mucho en relación a una mediana. Por ejemplo, antes las cesáreas se hacían mucho con las incisiones medianas. Actualmente no se concibe hacer una cesárea con una mediana. Todas casi son con incisiones de Van State, porque son incisiones que se puede acceder rápidamente separando los músculos y llegando hasta el útero para sacar al bebé, ¿no? Y después de hacer este proceso de la cirugía propiamente dicha, cuya técnica no la describimos ahora, la vamos a describir cuando hagamos cada operación, ¿no? Tiene que hacer el cierre de esa incisión. Por donde usted abrió, usted tiene que cerrarla. Entonces, hay ciertas cosas que tiene que tener en consideración. Como por ejemplo, cuando usted cierra esa cavidad que ha abierto, debe tratar de ser lo más estética posible, evitar las complicaciones, hacer sutura de tal manera que produzca hemostasia adecuada. Todas las capas de la pared abdominal deben ser cerradas empezando desde el peritoneo, luego la aponeurosis. El músculo generalmente no se cierra, salvo que usted tenga que afrontarlo cuando está sangrando, por ejemplo, ¿no? Evitar la antiestética de la cirugía, ¿no? Porque es lo que se va a ver el paciente. Adentro usted puede haber hecho una serie de cosas, pero si usted realiza una cirugía en la parte externa inadecuada, es la impresión que se va a llevar el paciente. El paciente no va a mirar lo hermosa que fue su operación adentro y estipó el tumor. Él va a mirar qué tipo de cicatriz le ha dejado a usted para toda la vida. Entonces, recordando que la diéresis es importante, el primer tiempo operatorio, cómo incidir. Y eso tiene que ver desde cómo tomar el bisturí. El corte se puede hacer con diferentes formas, ¿no? Pero la más usada es el bisturí mecánico, el que usted usa con las hojas de bisturí. Por supuesto, hay otras formas de poder hacer, como el electrobisturí, que también se usa frecuentemente, pero después de haber hecho una incisión con el bisturí normal. Ya hemos visto esto en la práctica, las diferentes formas o mangos de bisturí y con sus respectivas hojas. ¿Qué instrumentos más se usan en la primera fase? Las tijeras, la tijera de mayor curva, la tijera de mayor recta, todo esto en el primer tiempo operatorio, que es la incisión o diéresis. Cómo usar el mango de bisturí, ya lo vimos. ¿Qué tijeras usar para cortar hilos? La tijera recta. La tijera de Metzenbaum se usa para cortar tejidos, no para cortar los hilos. Luego, en la fase hemostática, cómo usar las diferentes pinzas que van a ver en la práctica de instrumentación, ¿no? ¿Ya tuvieron la práctica de instrumentación? Todavía, ¿no? ¿Ya tuvieron ya? Entonces han visto las pinzas, las diferentes pinzas, cómo es que estas pinzas nos permiten hacer hemostasia, directa o indirecta, a través de ligaduras, a través de puntos de constricción, ¿no? Nos permiten agarrar los vasos y poder ocluir, ¿no? Hay diferentes tipos de pinzas, ¿no? Pero las más frecuentes son las pinzas de Kelly, las pinzas mosquito, que son las más usadas para todas las operaciones. Por supuesto, para cada especialidad habrá diferente. Por ejemplo, la pinza de Satinsky se usa, por ejemplo, en la cirugía vascular, ¿no? Las pinzas de Hayes o las pinzas de Mixter se usan en cirugía de vía biliar, por ejemplo, porque tienen curvas, ¿ya? En el tercer tiempo, que es la disección y la exposición, hay separadores, hay tijeras largas que se usan hacia adentro de la cavidad, por ejemplo. Hay disección que se puede hacer roma separando manualmente o separando con las tijeras, como el cirujano tiene que poder disecar o separar el órgano que va a extirpar o que va a tratar. Esta disección puede ser cortante o no cortante, con uso de electrobisturí o no, pero la idea es que pueda separar el órgano que va a tratar. Entonces, cuando ya hizo todas estas técnicas generales, recién se va a pasar a la técnica quirúrgica específica. Es decir, ya llegué, ya separé, ya hice todos los cortes y llegué al tumor de colon. Ahora, ¿cómo reseco el tumor de colon? Ya llegué al apéndice, ya lo tengo al apéndice. ¿Cómo estirpo el apéndice? Ya llegué a la hernia, ya hice todos los pasos generales de asepsia, ya hice la incisión, ya hice la hemostasia, ya llegué a la hernia. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo trato la hernia? Eso se trata de una técnica quirúrgica específica.
Lo que hemos visto hasta ahora son las técnicas quirúrgicas general. La hacen todos. Lo tiene que hacer el neurocirujano, lo tiene que hacer el traumatólogo, lo tiene que hacer el ginecólogo. Pero la técnica quirúrgica específica la tiene que hacer el especialista que se dedica a hacer eso. El ginecólogo sabrá cómo sacar al niño una vez que llegó al útero. Cortará el útero, separará el útero y cómo manipulará al feto para poder extraerlo. El cirujano de abdomen verá cómo separa el saco de la hernia, cómo va a deslizar una malla y cómo va a cerrar esa apertura. El neurocirujano sabrá cómo va a llegar a la zona de la hemorragia o del hematoma subdural, pero hizo lo mismo que todos los otros cirujanos. Es decir, pasó por la piel, pasó por el cuero cabelludo, él pasó por el hueso, el de abdomen no pasó por el hueso, son diferentes los planos, pero llega hasta la cavidad. Cuando llega a la cavidad se enfrenta al objetivo. Su objetivo es diferente de acuerdo a cada especialidad. Y él sabrá cómo proceder en el caso. Entonces, eso se va a explicar en cada una de las especialidades que ustedes estudien. Cuando estudien otorrino, el otorrino le explicará cómo se estirpa una amígdala. Cuando lleven traumatología, el traumatólogo les explicará cómo se hace una reducción de una fractura y cómo se coloca una prótesis, por ejemplo. Y cuando lleven neurocirugía, igual. Ahora estamos en la parte que es la cirugía de abdomen, que es la que les voy a explicar yo, algunas de las cirugías más frecuentes en lo que es la cirugía digestiva. Y luego el plano de síntesis también es común para todos. Todos los cirujanos tienen que en algún momento cerrar las incisiones que hicieron. Hemos dicho que hay formas de cómo mantener o cómo utilizar el cortaguja, cómo hacer las suturas, cómo usar las pinzas, qué instrumentales tenemos los diferentes cortagujas, cortas, largos, las pinzas de disección. Esa síntesis que va a hacer incluye desde el estudio de los puntos. Antes teníamos una clase solamente para sutura, donde explicábamos todo este proceso de sutura, porque tiene que saber qué sutura va a usar, tiene que saber dónde la va a usar y cómo la va a usar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene cada sutura? ¿Por qué uso el nylon más fino en la piel de cara y por qué no lo uso en el cuero cabelludo, por ejemplo? Entonces, todo eso en relación a lo que es sutura. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo? Porque todavía nos falta. Y ya estamos cansados. Yo también, no crean que no. Hemos tratado de correr. Yo, la verdad que no me gusta mucho esto, pero no hay otra forma. Muy bien. Vamos a tener 10 minutitos de descanso para continuar luego con lo que tenemos y poder avanzar. Ah, bueno, pero han hablado de eso, porque la escuela me ha dicho que tiene que ser. No hablaré. Sí, puede ser, porque después de eso tenemos otros temas, quizás nosotros. A ver, claro.